Las autoridades de Georgia detuvieron al padre del adolescente que mató a 4 personas este miércoles en un tiroteo en un centro escolar en la localidad de Windsor y lo acusaron de 4 cargos de homicidio involuntario. El padre del sospechoso está acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado y de 8 cargos de crueldad infantil, todos derivados de que permitió, dicen, deliberadamente que su hijo Colt tomara un arma. Analizamos este tema tan preocupante para la nación norteamericana con Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago, quien ya está con nosotros para conversar de este tema. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, bueno, la verdad es que es bastante lamentable tener que volver a hablar de estos temas que son tan recurrentes en Estados Unidos y además también en llevarlo inmediatamente a la escena electoral. Sabemos, ¿cierto?, que ahora estamos en las últimas semanas previas a lo que va a acontecer en noviembre en las elecciones presidenciales y podríamos decir que ya conocemos, ¿cierto?, un poco la posición de uno de los candidatos, Donald Trump, ¿cierto?, en esta materia, pero regularmente se piensa que Kamala Harris es como alguien más progresista, podríamos decir, que por ejemplo Joe Biden. ¿Es posible, crees tú, que en un eventual gobierno de ella se avance un poco más en esta materia? Mire, esto es urgente porque esta tradición norteamericana del libre acceso a armas de guerra es una tragedia. Esto viene desde el siglo XVII, cuando los ciudadanos que vivían en los actuales Estados Unidos reivindicaron el derecho a llevar armas, pero era una época donde solo podían usarlas los que conocían mucho de armas, porque eran armas de avancarga, de monodisparo, que había que hacer toda una preparación para poder utilizarla. Y ese derecho se cristalizó y se aplica hoy cuando las armas son automáticas, los niños las pueden usar con mucha facilidad y eso puede crear tragedias como la que estamos viendo ahora. Entonces, es muy bueno que la justicia le trasladen la responsabilidad a los adultos que tienen armas de guerra en sus casas. Acá estamos hablando de un fusil semiautomático que tiene un poder destructivo y letal tremendo. Y este padre irresponsable dejó esto al alcance de menores de edad que han hecho esta tragedia. Entonces, esta decisión de la justicia ayuda a tomar un sentido de la responsabilidad y de exigir que rindan cuenta los adultos que manejan estas armas por todas las consecuencias que ello puede causar. Y obviamente la posición de Donald Trump de estar totalmente a favor de la libre portación de armas se ve afectada por este tipo de situación escandalosa que pone en evidencia el anacronismo que tiene Estados Unidos con esta política tan laxa y tan irresponsable de facilitar que munición de guerra esté al alcance de cualquier persona y de menores de edad y de personas que no tienen entrenamiento, que no están preparados para utilizar armas de fuego. Esto es una cosa absolutamente peligrosa e irresponsable. Así que es una gran noticia para el mundo que los jueces estén ahora exigiendo a los adultos que se hagan responsables de las consecuencias de sus actos. Sí, bueno, de hecho no es tampoco el primer caso. En el 2021 también lamentablemente se repitió un hecho de similares características y los padres de aquel niño fueron sentenciados también por esa situación. Pero bueno, de todas maneras volver nuevamente a la escena política, lo decía usted, Donald Trump es alguien que está a favor del porte de armas y difícilmente él va a ceder en esa posición porque le significaría perder votos de los republicanos, ¿cierto? Pero me gustaría saber su opinión con respecto a lo que podría pasar en un eventual gobierno de Kamala Harris. Bueno, Kamala tiene la ventaja de tener mucha experiencia. Ella en su trayectoria política, en su cargo de fiscal, se ha encontrado cara a cara con el mundo del crimen, del delito, de las armas. Entonces no se mueve en un plano meramente teórico. Ella ha podido tener experiencias directas, tiene desarrollado el sentido común, se ha dado cuenta de la complejidad que tiene el problema del delito en el espacio norteamericano, ha sido muy severa, o sea, siendo progresista,
ella no está en el mundo de los garantistas, que son los fundamentalistas y que consideran que el delincuente es meramente una víctima y por lo tanto hay que garantizarle la impunidad. No, no, ella no está ahí. Ella está en un lugar de mayor equilibrio donde reconoce que hay un campo de la sociedad que lamentablemente elige el delito como estilo de vida y que requiere una estrategia del Estado para amortiguar el impacto que el delincuente causa en el tejido social. Entonces ella está ubicada muy en el centro y puede crear mayor confianza en la administración de este tipo de conflicto que la posición de Donald Trump, que está totalmente del lado del libre acceso a las armas sin ningún tipo de responsabilidad y sin respuesta a desgracias de esta naturaleza como la que hemos visto en Georgia en este momento, ¿no? Sí, bueno, de hecho, algunos de los datos más alarmantes, porque hay muchos datos con respecto a esto, dice que hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, esto según la organización suiza Small Arms Survey, y ninguna otra nación tiene más armas civiles que personas, y la cantidad de tiroteos, además, los tiroteos masivos, ¿cierto?, sigue incrementando conforme a los años. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno en Estados Unidos? ¿De dónde nace esta cultura armamentística? También, ¿cierto?, que es traspasada a los hijos, porque no es solamente que los adultos, ¿cierto?, porten armas, sino que también se usa mucho, o al menos hemos escuchado lamentablemente en estos casos, que son los papás los que le compran un arma a los hijos o que le dan acceso de esas armas a sus hijos. Y todo esto pese a las consecuencias que esto ha tenido en el último tiempo y de las cuales todos hemos sido testigos. Claro, esto es una tradición muy antigua. Viene desde la época colonial, en el siglo XVII, cuando todavía estos estados eran colonias del Imperio Británico. A partir de ahí se puso en marcha una serie de conquistas de estos ciudadanos que reivindicaban el derecho a tener sus propias armas. En aquella época uno lo puede entender, porque Sí. tenemos un estado muy débil todavía, en espacios muy dilatados, donde el aparato estatal tenía muchos problemas para garantizar la seguridad como un bien público. Por lo tanto, eran los propios ciudadanos los que tenían que proveerse su propia seguridad. Pero de alguna manera, como eran armas todavía más o menos artesanales, armas que eran muy limitadas en sus capacidades, usted tenía que colocar la pólvora, tenía que colocar la mecha en el oído, saber encender la mecha. Era toda una ceremonia poder manejar un arma y solamente lo podían hacer personas adultas, más o menos maduras, porque para un niño era demasiado complicado, demasiado sofisticado los distintos pasos que había que hacer para manejar este tipo de armas precarias. Pero eso creó una tradición y en esa tradición después se reavivó con toda la épica del western, de estos hombres que iban del este norteamericano al oeste a crecer con el país, la fiebre del oro en California, la conquista del Middle West, series como Yellowstone, como 1883, van mostrando cómo se creó una cultura del self-made man, que se genera su propia seguridad, que es hábil en el uso de las armas, una cultura de la virilidad, una cultura masculina donde tener armas y usarlas era un indicador de virilidad. Entonces se fue creando una tradición, pero que lamentablemente con el avance tecnológico se transforma en una enfermedad social que pone en peligro la seguridad. Cuando uno va a conferencias sobre el tema de las armas, uno lo primero que aprende es que las armas en un hogar es muy peligroso, porque puede haber una persona con entrenamiento militar o con entrenamiento policial o de armamento deportivo que quizás puede saber cómo manejar el arma. Pero la experiencia muestra que la existencia del arma abre una ventana de oportunidad para que las armas queden en manos de los niños o de amigos, de visitantes, o que se usen en un momento donde uno está borracho y se enoja con el vecino, o de violencia intrafamiliar, o cuando los delincuentes roban y toman esas armas,
se multiplica su poder de destrucción. O sea, en última instancia, la presencia de arma en una casa es más motivo de riesgo que de seguridad. Sí. Los efectos que va a tener el arma son muy negativos. Y eso supera totalmente la ventaja que te puede dar desde el punto de vista de tu protección personal. Pero lamentablemente hay un arraigo ideológico en la sociedad norteamericana que se aferra a esto como un legado cultural de sus mayores, del crecimiento nacional, de la cultura, y es algo que se hace muy difícil de desterrar. Los demócratas constantemente han tratado de mitigar esta cultura del armamento con poco éxito, y vamos a ver si ahora con el cambio de gobierno tenemos una nueva opción. Pero realmente esto es como un cáncer que hay en la sociedad norteamericana, como tienen el consumo de drogas, el país con más alto consumo de drogas del mundo. El segundo gran cáncer que tiene es justamente esta cultura del libre acceso a armas de guerra que causan recurrentemente estas matanzas. Sí, bueno, de hecho, también comentarte, Pablo, que por ejemplo, en Nueva Zelanda las leyes sobre armas se modificaron rápidamente tras el tiroteo, no sé si te acuerdas tú o ustedes también en su casa, a una mezquita en el año 2019. Apenas 24 horas después del ataque, en el que murieron 51 personas, la primera ministra Jacinda Ardern de ese momento anunció cambios en la ley. Algo similar también ocurrió en Australia y las tasas de homicidios por armas disminuyeron considerablemente, por ejemplo, en esos dos países. ¿Por qué en Estados Unidos esas cosas no ocurren? Después de que hemos sido testigos de tantos hechos parecidos y que además, y lo que es más tremendo, involucra a menores. Claro, el problema es que es un tema de legado cultural, es una tradición. Se aferran a usos y costumbres que corresponden a otra época y han tenido un desarrollo ideológico en torno a la sobrevaloración de la cultura de tenencia de armas totalmente irresponsable. Esto es algo que, así, muchos países tienen sus taras, ¿verdad? Y tienen costumbres que son tóxicas y no se pueden sacar esas costumbres de encima. Y bueno, en Estados Unidos tenemos esto, no se sabe cómo se va a cambiar, toda la evidencia internacional coincide en señalar que tener armas en las casas es peligrosísimo. Está el dicho popular que dice, las armas las carga el diablo y las descargan los idiotas. Está lleno de idiotas que no saben cómo es el manejo de armas. Mire, yo fui soldado y a mí me dieron instrucción sobre el manejo de armas y fueron muchas semanas, meses de entrenamiento para tomarle el peso a lo que es el arma. Y aún así, hay veces que teníamos un soldado que estaba de guardia y que se le disparaba y perdía el pie, perdía el brazo. Es muy peligroso. El arma de fuego es tremendamente peligroso, hace un daño tremendo, irreparable. Puede dejar a una persona con una discapacidad vitalicia. Esto es tremendo, pero lamentablemente hay una locura, así como muchos países árabes tienen la locura de el maltrato a la mujer, considerar que la mujer es una cosa, que le hacen las extirpaciones de clítoris y todo esto que son como taras, que cosas que repugnan a la inteligencia. Bueno, la sociedad norteamericana tiene la cultura del libre acceso a munición de guerra que parece que también es una especie de tara equivalente a la que tienen otros países en otros temas, ¿no? Bueno, también sabemos que la legislación al respecto está estancada hace años, podríamos decir. ¿Por qué no avanza? Considerando, por ejemplo, algunos estudios que también indican que los estados de Estados Unidos con leyes de armas más permisivas y de mayor posesión de armas tienen mayores tasas de tiroteos masivos. ¿Podría avanzar alguna vez algo así? ¿Cuál podría ser la solución, cree usted? Bueno, políticamente nosotros tenemos en Estados Unidos al Partido Demócrata que trata de reducir la presencia de armas y el Partido Republicanos que al contrario la promueve y todo. Está la Asociación del Rifle, que es una organización civil
donde militan todos los que están a favor de las armas y que a su vez está vinculada a los fabricantes de armas. Y esa organización financia las campañas políticas de los republicanos. O sea, hay una explicación política, hay un lobby de la industria de las armas que quiere seguir teniendo la posibilidad de vender armas como quien vende una caja de leche, un kilo de queso o una botella de vino. Entonces ellos tienen ese mercado, venden muchas armas y financian económicamente a los políticos que adhieren a esa ideología. Entonces tenemos todo un lobby, tenemos movimientos oscuros que están detrás y que la sociedad norteamericana no puede sacarse de encima esa presión y que está causando tantos daños. O sea, son traficantes de la muerte, lamentablemente, que no hay manera de poner bajo control. Sí, y bueno, por último, para finalizar, Pablo, también comentar lo que tú decías y por cuál el motivo que estamos conversando acerca de este tema, que el padre del niño fue finalmente entonces detenido producto de este terrible ataque ocurrido el día miércoles. ¿Crees tú que esa sería una posible salida al problema, un avance, ayuda en algo? Y sí, o sea, que los jueces, los fiscales, todo el aparato de la justicia asuma su responsabilidad, que no lo dejen libre, porque ese señor es un peligro para la sociedad. Si es capaz de comprar armas, dejarlas al alcance de un menor de edad, indirectamente él está formando parte de esta cadena de la muerte. Y a eso habría que, digamos, destapar, develar toda la cadena que hay de influencia económica, política, para causar este tipo de desgracia. Ojalá que esto se revierta, que la sociedad norteamericana deje atrás esta pesadilla, que es un lastre para su desarrollo, pero bueno, los países muchas veces tienen esto y no pueden salir, están como atrapados por una ideología, todo un relato que se ha construido desde la derecha radical, financiado por los grandes fabricantes de armas, que es una de las industrias más lucrativas del mundo, junto con la industria de las drogas. Y es muy difícil luchar contra poderes tan gigantescos, ¿no? Pero no hay absolutamente ningún fundamento que nos pueda decir que tener armas en la casa es beneficioso. Sí, bueno, Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros acá en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Que te vaya bien. Chao, chao.